Cuando hablamos de adicciones, ¿sabemos exactamente a qué nos referimos? Para responder este interrogante, Víctor García, psicólogo, nos habla sobre el tema. Qué placer, Víctor, tenerte nuevamente aquí en Hablemos de Salud. Igualmente para mí, muchas gracias nuevamente por la invitación y estamos acá. Hoy hablaremos sobre un tema no menor, como son las adicciones. En tu opinión como psicólogo, ¿qué es un adicto? Bien, es un tema muy complejo, como tú bien lo dijiste. Tú me decís que es un adicto. Yo creo que paso previo tenemos que pensar qué es la adicción. Y desde mi punto de vista, desde mi entendimiento, más que un adicto o una adicción, tenemos personalidades adictivas. La adicción o la personalidad adictiva es la dependencia hacia una sustancia, pero no solamente hacia una sustancia. Puede ser la adicción que tengamos frente a la televisión, la adicción que podemos tener tomando alguna bebida en particular que no sea alcohólica. Entonces vemos que hay una cantidad de enganches de las personas en determinadas cosas. Esto es una personalidad adictiva, porque inclusive una persona que es adicta, como decimos habitualmente, o que tiene una gran dependencia hacia cocaína, marihuana, alcohol, drogas legales o drogas ilegales, también tiene tendencia a engancharse con otras cosas. Una persona que probablemente tenga una adicción al alcohol, también probablemente pueda fumar y también probablemente se enganche con alguna actividad de esa forma tan dependiente. La adicción genera una dependencia y esa dependencia es lo que la hace adictiva a una relación con un objeto. Víctor, ¿qué tipo de adicciones son las más prevalentes en nuestro país? Las más habituales, sin duda, las más conocidas en este momento son la dependencia hacia el alcohol, hacia el cigarrillo, hacia la marihuana, en menor grado hacia la cocaína y en un menor grado hacia la pasta base. También hay otro tipo de adicciones que usted decía. También hay otro tipo de adicciones. En actitudes tan simples, tenemos adicciones hacia la televisión, por ejemplo. Y sin duda ninguna que hay una depresión de base. La persona está deprimida. ¿Qué es una depresión? Que nosotros como seres humanos estamos en el medio de una conjunción de fuerzas. Esas fuerzas son exigencias sociales, nos están pidiendo ser mejores padres, mejores alumnos, mejores hijos, mejores compañeros de trabajo, mejores trabajadores, mejor. Y generalmente nosotros tenemos la fortaleza como para poder sostener esas exigencias. Tratamos siempre de ir superando nuestras cosas, de ir progresando, de ir dando lo mejor que tengamos para todo. Pero hay momentos en donde trastabillamos, en donde no tenemos la fuerza necesaria y tal vez caemos. A veces esas caídas son pequeñas y podemos levantarnos. A veces no son tan pequeñas y no nos levantamos completamente. Y empezamos a bajar, a sentir que la presión nos va agobiando. En casos extremos, hay gente que queda en la cama tirada durante mucho tiempo. En casos muy extremos hay gente que se llega a quitar la vida. Por eso es un problema que hay que tenerlo. Es una particularidad de nuestra sociedad que está muy difundida, ¿no? La depresión como base para cualquier adicción, y digo base porque muchas veces entendemos que la adicción es como un bastón, una muletilla que nos permite salir, o que pensamos nosotros que nos permite salir de ese estado de depresión. Consciente o inconsciente, ¿no? Generalmente la depresión es inconsciente y la depresión es una patología muy particular porque es muda. ¿Qué quiere decir que sea muda? Que no se notan los síntomas. ¿Por qué? Porque se van dando a largo plazo. Víctor, hace un momento hacías referencia al alcoholismo. En este caso, ¿hay una marcada personalidad adictiva en nuestro país? Sí, sin duda, rabado en lo que veníamos hablando antes, de que la personalidad adictiva está de base y lo que se construye luego es engancharse con alguna de este tipo de cosas. Y el alcohol es una de ellas. Y el alcohol tiene algunas particularidades, porque en nuestra sociedad siempre fue muy permisiva con respecto a la ingesta de alcohol. Incluso los jóvenes ahora, cada vez más chicos en
en edad están consumiendo alcohol a discreción. Sí, están con esa movida de la previa que necesitan desinhibirse de algunas... Antes, sobre todo antes, necesitaban desinhibirse para poder eh, encarar algunas situaciones que no les resultaba fácil hacerlo. Y ellos entendían de que el alcohol los desinhibía. En realidad el alcohol es un inhibidor en el sistema nervioso. Pero también es cierto de que inhibe los centros inhibitorios. Entonces, en esa sensación, los efectos iniciales del alcohol son como de más desenvoltura, de poder decir una cantidad de cosas, de poder hacer cosas que uno en general las piensa pero no las hace. Entonces el alcohol nos ayuda, nos libera. Y por eso uno empieza con eso. Luego empieza una dependencia orgánica. El alcohol, el organismo no puede funcionar si no tiene alcohol. Si lo deja de hacer, empieza lo que es el síndrome de abstinencia, que es un síndrome en situaciones muy molesto, no solo molesto, es muy embromado, en donde puede haber temblores, estados confusionales. Y el último paso del alcoholismo puede llegar a ser una psicosis. Entonces, ¿qué es una psicosis? Es una desestructuración del mundo. Uno ve el mundo de una manera y de repente empieza a ver que está desintegrado por todos lados. Es un efecto muy embromado. Pero nuestra sociedad siempre fue permisiva con respecto al alcohol. Yo me acuerdo que cuando niño tenía una familia tana y a los niños chiquitos nos daban vino con agua. Digo, cosas que en este momento son impensables porque está más que, no es necesario decirlo, pero está más que comprobado que el alcohol, sobre todo en etapas tempranas, afecta el desarrollo del sistema nervioso. Y eso influye después en el crecimiento total. Sin duda ninguna. Y hay políticas actuales que están yendo contra el alcohol a nivel nacional, porque empezamos a tomar mayor conciencia de que el alcohol está haciendo un daño muy grande a esta sociedad. Hablando de ese tema, ¿qué es lo que se puede hacer ante un caso de adicción comprobado o para prevenir justamente estos temas? Yo creo que ante un caso comprobado de alcoholismo hay varios tratamientos, hay grupos de autoayuda, hay medicación, hay tratamientos eh, con medicamentos y todos son válidos. Pero eso ataca al momento. Nosotros creo que la herida de nuestra sociedad es más profunda. Es cómo prevenir este tipo de situaciones. ¿Cuáles son los ítems alertadores que nos pueden decir como mamá de repente que mi hijo está teniendo un problema de adicción al alcohol o está transitando ese camino? Como decíamos, cuando aparezcan aspectos muy marcados de inseguridad, aspectos muy marcados de aislamiento, aspectos muy marcados de falta de compromiso en las cosas, desinterés, características que, como veníamos diciendo, que son características de la depresión, donde hay una tendencia porque la depresión hace sentir mal a una persona, entonces esa muletilla, ese bastón que decíamos que la adicción o la sustancia nos permite, es que hay que tener cuidado de que esas personas no realmente empiecen a tratar de usar como bastón el alcohol. Pero la prevención puntual es eso. Creo que lo que hay que ir es hacer, a trabajar a nivel social. La sociedad tiene que empezar a tomar conciencia de que el alcohol no es algo bueno, que el alcohol no es algo que nos genere, que en definitiva lo que todos buscamos es la felicidad en la vida. El alcohol lo que hace es sustituir algunas carencias que estamos teniendo, tratar de sustituir algunas fragilidades. Y el primer paso es que la sociedad empiece a ver de que, como hemos logrado muchas cosas con el tabaco, estamos logrando ver que el tabaco afecta al organismo, y porque tenemos una relación adictiva. También es cierto que hay que diferenciar entre lo que es una relación adictiva con algunas sustancias y una relación de consumo no problemático. Mucha gente dice, soy bebedor social. ¿Y qué es el bebedor social? Y capaz que cuando nos juntamos, una vez cada 15 días, tomo una copa de vino. Eso, sin duda ninguna, que está muy lejos de ser una adicción. Claro, pero el tema es tener educación y no salirse de la línea, ¿verdad? Y creo que para terminar, me quedo en eso que tú dijiste último, la educación. En una sociedad tiene que educar, tiene que formar, tiene que
el Estado está obligado en ese sentido a dar esos lineamientos, porque no podemos permitir a un Estado que su desarrollo natural sea afectar la salud de las personas. Por eso las políticas están cerradas con respecto al tabaquismo. Yo creo que interesante también las políticas que se están tratando de encarar con respecto al alcohol, al consumo de alcohol, y eso también de la mano con las políticas que se están llevando a cabo con respecto al cannabis. Porque no es justificar el cannabis que se lleva una política, es manejar el consumo, manejar lo más problemático, que una vez manejado se pueda insertar la educación, que se pueda insertar el control del Estado, no un control autoritario, sino un control participativo, un control que nos ayude y nos permita a que ese consumo sea un consumo no problemático. Y basándonos en la información, obviamente, que nos tendrían que brindar. Exactamente. Muchísimas gracias, Víctor, por este informe y te esperamos nuevamente en nuestro programa. Muchas gracias a ti nuevamente y nos estaremos viendo.